Sí, usted tiene varios argumentos. Uno, que no hay ninguna evidencia de que adelantar las elecciones pueda servir para aliviar la presión política que estamos viviendo. ¿Por qué desconfía de lo que parece ser el sentido común para muchos de sus colegas y de sus compatriotas? Que no se trata necesariamente de sentido común, sino también de evidencia y de razonar. Y de no ser emocional, Fernando, ante una situación tan crítica. Yo creo que es importantísimo mantener la cabeza fría y en este caso la reconsideración planteada por el señor Nano Guerra García se basa en dos argumentos. En el argumento de que cambiando 4 meses la elección del 2024 a fines del 2023 se va a aplacar la violencia. Y si vemos la violencia, no estoy hablando de los manifestantes pacíficos, legítimos, sino de la violencia radical que quema, que bloquea, que dinamita, que, en fin. Ellos tienen una agenda maximalista. Ellos no quieren simplemente que se mueva 4 meses la elección. Ellos quieren que renuncie la presidenta, quieren que cambien a la mesa directiva del Congreso, quieren que liberen al señor Castillo y quieren una asamblea constituyente, entre otras cosas. Entonces, solamente cambiar 4 meses la fecha de la elección no va a aplacar esa ira, sino que al contrario vamos a seguir con estas manifestaciones. Y el segundo argumento es que él dice, el señor Nano Guerra García, dice que pues como la izquierda no le quiere aprobar, no le quiere dar los votos para las reformas, entonces, ¿para qué insistir en las reformas? Vamos de frente al adelanto y, bueno, al último apague la luz. Y lo cierto es que la Comisión de Constitución, y lo ha dicho ya varios colegas, no ha dictaminado lo suficiente. Es decir, no ha hecho el suficiente esfuerzo para decir, aquí están los proyectos, llevémoslos al Pleno. Como dijo el general Quiabra, vamos a hacer un Pleno de Constitución con todas las reformas en un solo día o en 2 días y terminamos con esto. Entonces no ha habido un compromiso suficiente y yo considero que además es tirar la toalla, es ceder ante la extorsión y ser bastante irresponsables porque si recordamos, mucha gente no creía en la vacancia, se logró la vacancia. Mucha gente no creía en la votación del adelanto de elecciones con 87 votos, se superaron los 87 votos. Entonces yo creo que es muy importante insistir en la convicción de que sin reformas mínimas vamos a caer en un escenario igual o peor. Ahora, por una parte, hay algunos precedentes sobre elecciones que alivian una crisis social. Lo tenemos en el Perú con las elecciones para la Asamblea Constituyente convocada por los militares el año 77-78. Eso es un caso clásico. Claro, usted era niño en esa época. Si quiere podemos discutir de eso. Pero yo recuerdo claramente, y sobre todo mayo del 68 en Francia, que fue un movimiento realmente grave y duradero. Y se suspendió el día que el general de Gaulle decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones. En ese momento se supo dónde estaba la mayoría y el resto que se someta al mandato de la mayoría. O sea, precedentes hay. Y el otro argumento que usted da es contrarrestado efectivamente por lo que dice el señor Guerra García, no sé si por todo su partido, Fuerza Popular, pero podemos poner claramente, no se pueden hacer reformas porque no hay los votos. Ya lo han manifestado estos señores. Es cierto que su reclamo va más allá que las elecciones, pero si hubiese una convocatoria de elecciones tendrán que dedicarse a preparar a sus candidatos y tendrán que hacer propuestas y tendrán que volverse creíbles ante la opinión pública. Esa es la dinámica de una elección, de un proceso electoral que toma varios meses. No solamente el día electoral, sino los meses para poder tener buenos resultados, ¿no? Fernando, pero ya acabo de sostener que tampoco, entre comillas, había los votos para la vacancia y mira el resultado. Bueno, usted tampoco sabe por había qué se produjo, señor. Tampoco... No me haga recordarle por qué se produjo la vacancia. Porque hubo una tercera moción de vacancia que nos llevó al 7 de diciembre. Si no había eso, no llegábamos a ese momento. Bueno, y tampoco... ¿Tenían los votos? Sí, teníamos los votos. ¿Está seguro? ¿Le va a creer al señor Bellido o me va a creer a mí? Usted, pero dígame. Que movía la vacancia y que hizo el cabildeo. ¿Cuántos votos tenía? Cerca de 98. ¿De qué partidos? Inclusive de la izquierda. No habían bancadas de izquierda o castillistas que se sumen completamente. ¿Castillo sabía eso? ¿Betsy Chávez sabía eso? Bueno, yo no hablaba con él, pero probablemente lo sabía. ¿Betsy Chávez, que es compañera suya? Pusieron un recurso de amparo, llamaron a la OEA, pidieron que el Congreso deje de obstaculizar al presidente
¿Qué te dice eso? Que sabían que estaban acorralados. Pero vamos, no quiero centrarme en el debate sobre el 7 de diciembre, sino que lo único que quiero aludir es que hay situaciones como la del 7 de diciembre o la primera votación del adelanto al 24, donde muchos decían, incluida la prensa, no hay los votos, no hay los votos. Y sí hubo los votos porque hubo trabajo político de nuestra parte. Yo no puedo garantizar que en una segunda votación logremos los 87 votos, pero eso es nuestro trabajo. Yo considero humildemente que nuestro trabajo es pelear por nuestras convicciones más que necesariamente trabajar para lo que es más popular, ¿no? Para lo que te va a hacer que no te pelees con nadie, sino que tenemos que realmente tener una convicción democrática firme, suficientemente firme. Se están peleando con usted y con los compañeros que tienen esta ocasión, como el señor Montoya y como algunos de la extrema izquierda. Ahora está en una compañía equidistante usted, ¿eh? Bueno, yo creo que siempre lo estuve. Lo que pasa es que las acciones... ¿Qué sucede con frecuencia hallarse en esa situación? Te pueden llevar aparentemente de un lado al otro. Y sobre el primer tema, sobre De Gaulle en Francia y sobre el Perú en el 68, creo que has dicho. 7-7, la Asamblea Constituyente, que fueron las primeras elecciones que hubo en el Perú en 10 años. Está bien, son, si me permites discutir contigo de esto saludablemente, son instancias en que elecciones efectivamente han servido de válvula de escape, pero no estábamos ni estaban los franceses al borde de la oclocracia como estamos ahora. Estamos en una degradación institucional, política, social realmente grave. Muchos ciudadanos están hartos de lo que están viendo y reclaman por desesperación, sin ofrecerte una solución. Lo único que te dicen es, váyanse todos, ya no lo soportamos más, como si eso fuera una propuesta. Eso es una antipropuesta en realidad. ¿Cómo logramos que al irnos todos ahora, en 2 meses o en 10, tengamos una gobernabilidad no asegurada, pero por lo menos más probable? ¿Cómo logramos que de acá a cada 2 años no salga a la calle nuevamente a decir no aguantamos este Congreso, vaguen este presidente? Tenemos que hacer algo al respecto y en algún momento se tendrá que hacer. Si seguimos posponiéndolo, diciendo el próximo Congreso lo hará y no cambiamos las reglas, Fernando, creo que es sumamente peligroso. Vamos a eso entonces, porque sería el núcleo de su argumentación. ¿Qué reglas podemos razonablemente creer que pueden ser cambiadas si las elecciones no se llevaran a cabo en octubre, como algunos proponen, sino si se dieran 6 meses más hasta abril del próximo año? Y antes de eso decirte que si bien no podemos garantizar que todas las reformas sean apoyadas por 2 votaciones en 2 legislaturas con 87 votos, sí puede hacerse que pasen con 66 votos y referéndum. Entonces hay posibilidades. Pero no da tiempo, ¿no? No da tiempo. Bueno, no da tiempo si me apuras al octubre de 2023. No, pero tampoco en abril, porque el referéndum supone varios meses. Si vamos a abril, sí, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Bueno, el punto es que, la pregunta es que, ¿qué reformas sostenemos muchos de nosotros que deberían ser priorizadas por la Comisión de Constitución? Artículo 117. Ya mucho se ha hablado de eso, tener un presidente asesino, violador, corrupto que no puedes juzgar. Sí, no es una urgencia, lo puede hacer el próximo Parlamento, ¿no? Eso quizás podría ser el próximo Parlamento. La renovación del Parlamento y la bicameralidad. ¿Por qué la bicameralidad? Porque asegura una mejor calidad legislativa y no leyes al caballazo, que es lo que vemos desde hace un tiempo. Y la renovación porque es efectivamente una válvula de escape para el descontento con el Congreso. Si tú renovación por partes, dice por usted. Partes. Que no se vote todos a la vez, sino por mitades. Así es, y que a mitad de mandato tengas una suerte de evaluación ciudadana en la nueva votación donde vas a decir quiénes son tus mejores y quiénes son tus peores congresistas. Haciendo las sumas y las restas, los promedios, vas a tener una lista, un ranking de quiénes son los menos o los desaprobados y esos son los que se van a terminar yendo. Entonces, la población va a tener una manera de validar su juicio sobre el desempeño de los congresistas. Y creo que esto le levanta o le quita el piso, digamos, al argumento de estamos condenados a tener esta calidad de congresistas por 5 años. ¿Cómo imagina usted esas elecciones a medio mandato, es decir, cada 2 años y medio, ¿no? Así es. De manera tal que todos sean objeto de un examen, porque ahí donde hay ese sistema como Estados Unidos, solamente se vota por algunos cuantos estados, claro, no por todos. Usted plantea que el voto sea a su vez una especie de test sobre la calidad. Pero tú puedes evaluar, digamos, el ciudadano puede evaluar 130 congresistas, pero puede decir cuáles 2 son los mejores y cuáles 2 son los peores. Y a la hora de evaluar los resultados globales, en el mismo voto, tus mejores y tus peores. ¿Quién se debe quedar? ¿Quién se debe ir? Cuando haces la evaluación del conglomerado vas a tener un promedio y vas a tener congresistas que son los más antivotados
y congresistas que son los mejor votados. Entonces, en ese caso vas a tener una suerte de ranking del cual puedes escoger. Es una propuesta, no te digo que es perfecta, pero es lo que tenemos que hacer, ser inventivos, ser creativos. ¿Está por escrita ya? ¿Hay alguna Está moción presentada, con el calendario electoral que usted propone y con las precisiones sobre estas por reglas supuesto, que usted quiere cambiar? Estas propuestas han sido hechas, han sido sustentadas ante la Comisión de Constitución. Y la queja, si aplica el término en este momento, es que la Comisión de Constitución no se ha dado el tiempo para dictaminar todas estas propuestas. Todos estos dictámenes deberían pasar al Pleno, nos gusten o no, nos parezcan ridículas, posibles o no, o muy viables, para que en el Pleno la población vea que estamos votando las reformas. Yo creo que ese es el punto clave, convencer. Dos reformas son las dos principales para usted. Y una más que es el equilibrio de poderes. El regular mejor la figura de la vacancia, versus el cierre del Congreso, que no sea tan fácil, para darle más estabilidad al país. ¿Qué dice usted sobre la conveniencia de que nuevos partidos puedan inscribirse quizá bajo reglas un poco más flexibles? Yo creo que dar flexibilidad es a veces torcer un poco las reglas, puede, digamos, generar que pasen partidos... No, pero flexibilidad quiere decir, por ejemplo, yo nunca firmo 2 veces con la misma firma. Y está pasando ante las autoridades electorales que, no, acá dice Málaga T, y con una T que tiene un techo más bajo que el otro. Entonces, no es igual. Verifican, vayan. Y eso es lo que está pasando. Bueno, eso es ser un poco mentecato. Por eso pero pido, ya, a lo que voy. La palabra es original, mentecato, hacía tiempo que no la oía. La flexibilidad yo creo que es aplicable en este caso porque necesitamos salir un poco del menú inicial. Uno de los argumentos para la reforma política y electoral es que no vamos a volver a elegir en el mismo menú. Necesitamos que quizás algunos partidos históricos regresen, que quizás algunos movimientos nuevos se inscriban y que le den a la población una posibilidad mayor también, no solamente de votar por partidos únicos, sino de que se generen alianzas, Fernando. Yo creo que lo más importante para no caer en las garras de las opciones radicales de izquierda y derecha, como ya nos ocurrió en la última elección, es darle oportunidad a nuevos movimientos a que se sumen a coaliciones de 5 o 6 partidos que no fragmenten ese voto moderado antes de primera vuelta. Bueno, señor Málaga Trío tiene trabajo por delante porque son tres reglas que usted quiere cambiar, que son 3 reformas difíciles. Todas presentadas. Ojalá que usted sea tan persuasivo como parece creer y como parece haber sido cuando la vacancia del 7 de diciembre, si bien lo que se votó no fue lo que estaba escrito en el documento que usted elaboró y que tomé la molestia de leer en sus 103 páginas, no me sirvió para nada porque se le echó rápidamente por otras razones totalmente justificadas. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Gracias, Fernando. Vamos a hacer una